Entonces, una función exponencial está dada por la siguiente forma. F de X igual a B elevado a la X. ¿En dónde? B tiene que ser mayor que 0 y además diferente de 1. Y X es un número real, de tal manera que X pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, esa es una función exponencial. Entonces, el número B, o la letra B, se le llama base, ¿sí? Y la letra X es el exponente. Sí, entonces, si cumple esas condiciones, la función es exponencial. Gráficamente, una función exponencial tiene las siguientes formas. Entonces, para el primer caso, en el primer gráfico, tenemos aquí, ubiquémonos aquí, por favor, centrémonos en este gráfico de aquí. Si ve, aquí voy a colocar, si ve, está comprendido en este intervalo, 0, ¿sí? Y aquí B es mayor que 1. Este número, B. Si B se encuentra comprendida en el intervalo entre 0 y 1, la gráfica tiene la siguiente forma. En donde si X vale 0, recuerden que aquí es el origen de las coordenadas, si X vale 0, Y pues vale 1. ¿Sí? Entonces siempre cortan en 1. Ahora, si B es mayor que 1, la gráfica tiene la siguiente forma. Y aquí pues
Cuando x vale 0, recuerden aquí nuevamente que es el origen de coordenadas. Si x vale 0, reemplazo aquí. Si coloco 0 aquí en vez de la x, y todo número elevado a la 0 vale 1. Entonces, aquí valdrá pues 1 en el eje Y. Fíjense, si B está comprendida en el intervalo entre 0 y 1, la gráfica tiene esta forma. La función exponencial tiene esta forma. Y si B es mayor que 1, la función exponencial es creciente. Fíjense, aquí decrece y aquí crece. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función exponencial. Por ejemplo, valores de B que estén en este intervalo. Puede ser un medio, ¿sí? Aquí lo voy a colocar para que no se confundan. Un medio, valores de B. Un medio, un tercio. ¿Qué más puede ser? 5 octavos. En decimales, 0,5, 0,7, 0,95, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre y cuando se encuentren en este intervalo. Son mayores que 0 y menores que 1. Y aquí, pues, el valor de B mayores que 1. El 2, 3,5, 8 tercios, 4 tercios, etcétera, etcétera, ¿sí? Mayores que 1. Entonces, la base puede adoptar esos valores. La base B, ¿sí? La base B. Entonces, expresiones que tienen ese tipo de esta forma son funciones exponenciales. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Aquí B diferente de 1. ¿Sí? B nunca puede ser 1. ¿Por qué es diferente de 1? Reemplazo aquí una función. Por ejemplo, f de x igual a b a la x, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si b igual a 1? F de x va a ser igual a 1 elevado a la x. Entonces, no me va a dar una función que tenga esta forma, ¿sí? Me va a dar una función en la que cualquier valor que le dé a la x siempre me va a dar 1, pues. ¿Sí? Cualquier valor que le dé a la x, aquí es x. Cualquier valor que le dé a la x siempre me va a dar 1. 1. Por ejemplo, 1. Le doy reemplazo, en vez de x pongo 1. ¿Qué tengo? 1 a la 1. Y este es igual a 1. Me va a dar 1. ¿Qué pasa si en vez de x le pongo el 2? Coloco el 2, 1 al cuadrado, 1. Siempre me va a dar 1, 1, 1, 1. Entonces va a ser una línea constante. Sí, entonces fíjense, esta función no es la misma. Por eso es la condición aquí. B diferente de 1 y B mayor que 0. ¿Sí? Y pues cuando B es mayor que 0, se subdivide en este intervalo y en este otro intervalo. ¿De acuerdo estamos? ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? No, Liz. ¿Perdón?
No todo está entendido. Correcto, ¿ya? Esa es la función exponencial. Ahora, ¿qué es la función logarítmica? Voy a borrar la pizarra. La función logarítmica es el inverso de la función exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso del inverso? Por ejemplo, fíjense, esto es similar a escribir y igual a b a la x. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? En vez de f de x pongo y. Entonces, coloco y igual a b a la x. Entonces, la función logarítmica trata de despejar el exponente. ¿Sí? Lo que se desea es despejar el exponente. ¿Y cómo despejo el exponente? Con ayuda de los logaritmos. Si aplico a ambos miembros de esta igualdad, ¿sí? Es una igualdad, yo puedo aplicar logaritmo al primer miembro de la izquierda y al segundo miembro, al de la derecha. Entonces, logaritmo de y es igual al logaritmo de b elevado a la x. ¿Sí? Entonces, logaritmo de y en base b, ¿sí? En base b de y es igual al logaritmo en base de b elevado a la x. Entonces, logaritmo en base b de y es igual. Una de las propiedades de los logaritmos y nos indica que el logaritmo en base b, en este caso, copio este aquí, es igual, baja el exponente y ¿sí? Estoy bajando el exponente, fíjense, es igual, bajo el exponente x y multiplico por este número de aquí, ¿sí? Por este número, ya. Entonces, esa propiedad aplico aquí, x por el logaritmo en base b de b. Otra de las propiedades de los logaritmos, que el logaritmo en base b de b es igual a 1. Entonces, como el logaritmo en base b de b es igual a 1, reemplazo aquí. Y ya despejé la x. ¿Sí? Ya logré despejar la x. Fíjense, aquí está la x. Logré despejar. De tal manera que si yo hago un cambio de variable, cambio la y por la x y la x por la y, finalmente tengo la función logarítmica. Entonces, ¿cuál es la función logarítmica? Y igual a, perdón, f de x igual a y igual a logaritmo en base de x. Sí, esa es la función logarítmica.
Y pues la función exponencial es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta aquí, por favor? Dicen, Sí, le escucho. A ver, dígame. ¿puedes repetir la última parte? Dicen, cómo le pone en la función Aquí, esto, después, sí, cómo le aplica ahí, después de despejar. ya. Yo hago un cambio de variable, ¿sí? Hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Sí. Luego simplemente hago un cambio de variable. Reemplazo la y en vez de la x. Logaritmo en base de x es igual a y. Simplemente hago un cambio de variable para expresarlo como una función. Ah, listo, ya. Listo, gracias. Y después le invierto. Ya, listo, dicen, gracias. Ok. Entonces, fíjense, para calcular la función inversa de una función consiste en despejar una de las variables. Entonces, como les dije hace poco, la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Despejé x, fíjense, y después pues realicé un cambio de variable. De tal manera que si yo grafico ambas funciones en un plano cartesiano, voy a obtener lo siguiente. Fíjense muy bien. El eje X, el eje Y. ¿Sí? ¿Qué me decía la función exponencial? No, le exageré, está muy exagerado esto. Es la función exponencial, que está en verde. Y igual a b a la x. ¿Sí? Yo trazo una línea a 45 grados, fíjese muy bien. Lo voy a trazar en rojo para que se diferencie. Ahora, la función logarítmica tiene el siguiente comportamiento. Aproximadamente, ¿sí? Entonces, la función que está en azul es la función logarítmica. Y igual logaritmo en base de x. Entonces, fíjense, esta recta que está en rojo actúa como espejo. Fíjense, el punto, por ejemplo, este punto, tiene la misma distancia
a esta recta. De aquí a acá, esta distancia es la misma que de aquí a acá. ¿Sí? Este otro punto, fíjese, tiene la misma distancia de aquí hasta acá. Entonces, esta distancia es la misma que de aquí hasta acá. Lo mismo sucede acá. Esta distancia es la misma hacia la línea en azul. Entonces, siempre se va a cumplir eso. Cuando son funciones inversas, siempre se va a cumplir gráficamente lo que les estoy diciendo. Por eso es que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, o viceversa, la función exponencial es la inversa de la función logarítmica. Tener en cuenta que pues esta línea que está en rojo tiene una inclinación de 45 grados. Entonces, siempre gráficamente las funciones inversas van a cumplir con lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez entendido la función exponencial y la función logarítmica, vamos al siguiente tema que se llama propiedades de los logaritmos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, continuemos, avancemos. Entonces, propiedades de los logaritmos. Tenemos 6 propiedades de los logaritmos. La primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? ¿Qué logaritmo? En base B de 1 es igual a 0. ¿Sí? Escrito en forma exponencial, ¿a qué se refiere? Quiere decir entonces, que B, la base B elevado a la 0, a la exponente 0. Recuerden que el logaritmo es el exponente, ¿sí? Es el exponente. Aquí hay que elevarle la base para que nos dé pues este número 1. Entonces, B a la 0 igual a 1. ¿Sí? Quiere decir lo mismo. El logaritmo en base B de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque B, que es la base, elevado a la 0, el exponente, me tiene que dar 1. Por ende, B a la 0 igual a 1. Segunda propiedad. ¿Qué es logaritmo? En base B de B igual a 1. Esa propiedad utilizamos anteriormente, hace poco. ¿Qué quiere decir?
que b elevado a 1 es igual a b. ¿Sí? Notación logarítmica, notación exponencial. Ambas cantidades quiere decir lo mismo. Sí, sino que la de la izquierda está expresada logarítmicamente y la de la derecha exponencialmente. Y se cumple. Cualquier número elevado a la unidad siempre va a ser igual a mismo número. Tercera propiedad. El logaritmo en base de b de x, no, perdón, no x, en base b de a elevado a la x es igual, baja el exponente, este exponente baja x y multiplica al logaritmo. Logaritmo en base b de a. ¿Sí? Cuarta propiedad. ¿Qué es logaritmo? En base de la raíz de x, la raíz de x de a, yo puedo expresarlo de esta manera. Logaritmo en base de a elevado a la 1 sobre x. ¿Sí? ¿Sí? Si recuerdan esta notación, yo tengo un número, la raíz cúbica de 8. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo expresar de otra forma? En forma de exponente fraccionario. Es igual a 8 elevado a la 1/3. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que aquí tengo expresado en forma de exponente fraccionario. Entonces, esto estoy aplicando aquí. La raíz de x de a es igual a logaritmo en base de a, pues 1 sobre x. Y pues aplicando la tercera propiedad, fíjense, en este exponente baja. Finalmente tengo que 1 sobre x baja el exponente por el logaritmo en base de a. ¿Sí? Quinta propiedad. Logaritmo en base de m por n, ¿sí? Es igual al logaritmo en base de m más el logaritmo en base de n. ¿Sí? El logaritmo de un producto de dos números es igual al logaritmo en base de m del primer número más la suma más el logaritmo en base b del segundo número, en este caso n. Y sexta propiedad. Tenemos el logaritmo de un cociente. De m sobre n. ¿Sí? Aquí tenemos un producto, una multiplicación, y aquí un cociente o una división. ¿Y a qué es igual a esto? Logaritmo en base de
de m menos logaritmo en base b de n. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esas 6 propiedades para la resolución de logaritmos. ¿De acuerdo? Entonces, mediante el uso de estas 6 propiedades podemos resolver los ejercicios que vamos a ver a continuación. Recordar que también el logaritmo de e, si recuerdan el número e, yo puedo también expresarlo como logaritmo natural de e. ¿Sí? Yo puedo escribir, cuando tengo una letra e, tengo que adoptar esta nomenclatura, ln, logaritmo natural. El rato que aparezca la letra e, tenemos que utilizar esta notación, logaritmo natural de e. Entonces, veamos los siguientes ejercicios. Voy a borrar para poder desarrollar los ejercicios. Dice, por ejemplo, resolver la siguiente ecuación exponencial. Sí, esas propiedades me sirven bastante para desarrollar las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, yo tengo 5 elevado a la x es igual a 625. Sí, fíjense, tengo una ecuación exponencial. ¿Por qué es una ecuación? Tengo que encontrar un valor de x que me satisfaga esta igualdad. Entonces, con el uso de las propiedades de logaritmos, voy a poder desarrollar este problema. Entonces, aplico logaritmos, fíjense, logaritmos a ambos miembros. Logaritmo de 5 a la x es igual a logaritmo de 625. Cuando tengo la palabra logaritmo, se sobreentiende que la base es 10. ¿Sí? Logaritmo en base 10 de a, por ejemplo, es igual a logaritmo directamente se sobreentiende que es la base 10. ¿Sí? El 10 no se escribe. Ya se sobreentiende que es en base 10. Entonces, aplicando la propiedad que el logaritmo en base de a la x es igual a x por el logaritmo en base b de a. Esta propiedad voy a aplicar aquí. La x baja, ¿sí? X por el logaritmo de 5. Y este es igual a logaritmo de 625. Y despejo la x, fíjense, la x, despejo. ¿Qué tengo? Logaritmo de 625 sobre logaritmo de 5. Y logaritmo en base 10 de 625, ¿a qué es igual? Con ayuda de la calculadora, calculemos el logaritmo de 625. Yo también puedo desarrollar, fíjense bien,
Hagamos con el primer paso. Vamos, ¿cuánto sale? El logaritmo de 625 sale 2.79. Sobre el logaritmo de 5. Logaritmo de 5 es igual a 0.69. De tal manera que, dividiendo esos valores, 2.79 dividido para 0.69 es igual a 4.0. Aproximadamente a 4. Pongámosle aquí 4.0. ¿Ya? Yo puedo hacerlo así, directamente con la calculadora. ¿Ya? Pero si se fijan, el número 625, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Que x es igual a logaritmo de 625 es igual a 5 elevado a la cuarta sobre el logaritmo de 5. ¿De acuerdo? 5 a la cuarta me da 625 también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aplico también esta propiedad. Esta propiedad aplico aquí también. Es igual 4, baja el exponente, 4 por el logaritmo de 5. Sobre el logaritmo de 5. Vean. Y aquí se simplifica. Simplifico. ¿Logaritmo de 5 con logaritmo de 5? ¿Y qué me queda finalmente? 4. Que es igual al valor que he sacado con la calculadora. ¿Sí? Cualquier de los dos procesos puedo utilizar. Pero vean, con las herramientas, con las propiedades de los logaritmos, fíjense, he sacado 4 sin el uso de la calculadora. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Sí, entonces de esta manera se resuelven las ecuaciones exponenciales. Como hay ecuaciones exponenciales, también hay ecuaciones logarítmicas. Entonces, para resolver una ecuación logarítmica también podemos utilizar las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, tengo logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x menos 1 .
tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Como ven, es una ecuación logarítmica. Tengo que encontrar el valor de x de tal manera que se cumpla esta igualdad. Entonces, fíjense, yo hago uso de esta propiedad. Recuerden, el logaritmo de m por n, ¿sí? Es igual al logaritmo de m más el logaritmo de n. ¿Sí? ¿Recuerdan esa propiedad? Logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. Fíjense, yo aplico aquí al revés. De aquí voy acá. Entonces, ¿qué tengo? Logaritmo de x más 2 por x menos 1. Logaritmo de todo esto, ¿sí? De todo esto. Es igual a 1. ¿Y qué tengo aquí finalmente? Recuerden otra propiedad, que el logaritmo en base 10 de a logaritmo en base 10 de 10 igual a 1. Entonces, $10 a la 1 es igual a 10. De tal manera que x más 2 por x menos 1 es igual a 10. ¿Y qué tengo aquí finalmente? Ya puedo despejar x. Haciendo de la siguiente forma. X por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x, más 2x y menos 2. Este 10 que está en la derecha pasa acá con signo negativo, menos 10 igual a 0. Tengo x cuadrado más 2x menos x más x menos 2 menos 10 menos 12 es igual a 0. Y tengo una ecuación de segundo grado. Entonces, tengo que factorar. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Factorizo y ¿qué tengo? Este es igual a 0, ¿sí? Entonces pongo x aquí, x acá. Tengo más por más, más. Más por menos, menos. Ahora debo encontrar dos números que multiplicados me den 12 y sumados 1. ¿Cuáles son esos números? 4 y 3. ¿Sí? ¿Por qué? Más 4 por menos 3, menos 2. Más 4x menos 3x me da x positivo. De tal manera que ya tengo dos valores de x. x1 es igual a menos 4 y x2 vale 3. Y esas son mis respuestas para
resolver pues la ecuación logarítmica. ¿Cómo compruebo si está bien? Reemplazando estos valores de x aquí. Tiene que darme 1. Veamos, con x menos 4. Reemplacemos, comprobación, pongamos aquí. Con x1 menos 4. Reemplacemos, logaritmo de menos 4 más 2, menos 2, más logaritmo de menos 4, menos 1, menos 5, es igual a 1. Mucho cuidado aquí. El logaritmo de números negativos no existe, ¿sí? No existen. ¿Por qué no existen? Recuerden que para definir una función exponencial, ¿qué escribimos? Y igual a b elevado a la x, ¿recuerden? En donde b tiene que ser mayor que 0. Esa fue una de las condiciones. De tal manera que logaritmos de números negativos no existen. Entonces, de acuerdo a esta condición, que el número b tiene que ser mayor que 0, entonces quiere decir que son positivos. Deben ser positivos. La función exponencial debe estar con esa condición. Entonces, logaritmos de números negativos no existen, de tal manera que esta respuesta no me sirve. Hagamos la comprobación con el número 3. Entonces, logaritmo de 3. 3 más 2, 5. Más logaritmo de 3, ¿no? 3 menos 1, 2. Debe ser igual a 1. Entonces, el logaritmo de... Utilizo esta propiedad, fíjense. Esta propiedad utilizo. Logaritmo de 5 por 2 debe ser igual a 1. Entonces, el logaritmo 5 por 2, 10. Debe ser igual a 1. Y acá, mi otra propiedad, el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 1. Con lo que, pues, la segunda respuesta, 3, es la correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la comprobación verifico la igualdad. ¿Sí? ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna duda, inquietud con las ecuaciones logarítmicas? Licen, ¿Sí? Dígame. siempre va a haber una respuesta correcta y una errónea. Depende de la ecuación. Si en este caso me salió una respuesta negativa y una respuesta positiva. Si le salen las dos positivas, tiene que igual hacer que la comprobación. Si le cumple la igualdad, pues para ambas respuestas, pues no hay problema. Ya, otra, Licen. ¿Por qué menos 4 y más 3? Porque, fíjense, aquí en la ecuación, voy a borrar esta parte. Tengo esta x más 4 por x menos 3 es igual a 0. Si yo tengo un producto, ¿sí? Fíjense, aquí estoy multiplicando este x más 4 por este x menos 3 y este producto tiene que darme 0.
Entonces, para que me dé 0, cualquiera de ellos tiene que valer 0. Entonces, igual, x más 4 igual a 0, o x menos 3 igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí despejo x igual a menos 4, o x igual a 3. Listo, dicen, gracias. Hago ese despeje y obtengo x menos 4 y x2, 3. Ah, ya les, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, entonces, hasta aquí, queridos estudiantes, la clase de esta noche. Estamos listos entonces para cumplir con la tarea número 1, que la pueden encontrar en la plataforma. Y como recomendación, sugiero que la hagan a mano con letra legible para que posteriormente lo suban a la plataforma mediante fotos para poder revisarles. Caso contrario, pues, si no puedo ver bien las fotos, perjudicará en su nota. Tienen que mandarla nítidamente las fotos, con letra legible. Bueno, hasta aquí la clase de hoy día. Nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.